El sacrificio de los inocentes. En el corazón de la bulliciosa metrópolis, donde los rascacielos se alzaban como guardianes imponentes, se esconde una sombra siniestra. Detrás de las fachadas de mármol y las sonrisas hipócritas, se ocultaba una sociedad secreta, una hermandad de poderosos y adinerados individuos que adoraban a las tinieblas. Eran los elegidos, una secta milenaria que había pervivido a través de los siglos, alimentándose del miedo y la desesperación. Sus miembros, figuras influyentes en el gobierno, la economía y la sociedad, se reunían en secreto para realizar rituales abominables, donde el sacrificio de niños inocentes era el ingrediente principal de su oscuro aquelarre. Sus víctimas fueron seleccionadas cuidadosamente. Niños y niñas de belleza excepcional, con almas puras y corazones llenos de esperanza. Los elegidos creían que la energía vital de estos pequeños seres era el combustible que alimentaba su poder. Los secuestros fueron llevados a cabo con una precisión quirúrgica, sin dejar rastro alguno. María era una niña de 10 años, inteligente y llena de vida. Vivía en un barrio tranquilo con su familia, sin imaginar el peligro que se cernía sobre ella. Una noche, mientras dormía, sintió una presencia extraña en su habitación. Un hombre encapuchado la tomó en brazos y la llevó a un lugar oscuro y frío. Despertó en una celda solitaria, rodeada de muros de piedra y vigilada por guardias implacables. El miedo la paralizaba, pero su instinto de supervivencia la impulsó a buscar una salida. Durante los días, escuchó los gritos de otros niños, los lamentos de sus madres y los cánticos siniestros de los elegidos. Finalmente, llegó el día del sacrificio. María fue arrastrada a un enorme salón, donde se celebraba una ceremonia macabra. Alrededor de un altar adornado con símbolos oscuros, los elegidos, vestidos con túnicas negras, invocaban a sus deidades. En el centro del altar, yacía un círculo de niños aterrorizados, entre ellos, María. Un anciano, el líder de la secta, levantó un puñal reluciente y se dirigió hacia María. En ese instante, la niña recordó las historias que su abuela le contaba sobre el bien y el mal, sobre la luz que siempre vence a las tinieblas. Con todas sus fuerzas, se soltó de los brazos de sus captores y corrió hacia la salida, seguido por los otros niños. Se desató el caos. Los elegidos persiguieron a los niños por los oscuros pasadizos, pero la desesperación les dio alas. María y sus compañeros lograron escapar, pero no estaban a salvo. Los elegidos eran poderosos y no se detendrían ante nada para recuperar a sus víctimas. La policía, alertada por un valiente testigo, inició una investigación exhaustiva. Las pruebas apuntaban hacia los miembros de la secta, pero estos eran expertos en ocultar sus crímenes. La búsqueda se expande por todo el país, y la presión sobre los elegidos aumenta cada vez más. Los años pasaron y la vida de María volvió a una aparente normalidad. Las pesadillas y los recuerdos de aquella terrible experiencia la perseguían aún, pero con el apoyo de su familia y terapia, logró reconstruir su vida. Sin embargo, el mundo que creía conocer se había vuelto un lugar lleno de sombras. La confianza en la gente se había erosionado y la sensación de inseguridad la acompañaba a todas partes. Un día, mientras revisaba antiguas noticias en línea, María se topó con un artículo sobre una serie de desapariciones en diferentes partes del mundo. Los casos compartían similitudes inquietantes: niños de entre 8 y 12 años, con características físicas similares a las de ella y los demás rescatados, desaparecían sin dejar rastro. La policía estaba desconcertada, y los medios de comunicación especulaban sobre posibles redes de tráfico de menores o experimentos científicos clandestinos. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Era posible que los elegidos hubieran sobrevivido y estuvieran operando nuevamente? ¿O se trata de una nueva organización con los mismos objetivos macabros? Decidió investigar por su cuenta, convencida de que debía hacer algo para detener a estos monstruos. Con la ayuda de un antiguo detective que había trabajado en su caso, María comenzó a rastrear las pistas que la llevarían a la verdad. Viajó a diferentes ciudades, entrevistó a testigos y expertos, y sumergiéndose cada vez más en un mundo oscuro y peligroso.
descubrió que las desapariciones estaban conectadas a una antigua leyenda sobre un ritual ancestral que requería el sacrificio de niños puros para abrir un portal a otro mundo. En una biblioteca oculta en una ciudad remota, María encontró un antiguo manuscrito que detallaba el ritual y mencionaba una organización secreta conocida como los Guardianes. Según el manuscrito, los Guardianes eran un grupo de individuos dedicados a proteger a la humanidad de las fuerzas oscuras que buscaban dominar el mundo. Sin embargo, también se mencionaba que algunos miembros de los Guardianes habían sido corrompidos por el poder y se habían convertido en los enemigos que buscaban. A medida que se acercaba a la verdad, María se dio cuenta de que estaba jugando con fuego. Los Guardianes la estaban siguiendo, y no estaban dispuestos a permitir que interfiriera en sus aviones. Fue perseguida por las calles, amenazada y casi capturada en varias ocasiones. Sin embargo, María no se rendirá. Estaba decidida a poner fin a este ciclo de terror y a proteger a otros niños de sufrir el mismo destino que ella. En un antiguo templo abandonado, María se encontró cara a cara con el líder de los Guardianes. Era un hombre poderoso y carismático, que la convenció de que ella era la clave para salvar al mundo. Le ofreció un trato: únete a ellos y ayuda a detener a los que buscaban abrir el portal. María se enfrentó a una decisión imposible. ¿Podría confiar en un hombre que había estado involucrado en tantos actos oscuros? ¿Era posible redimir a los Guardianes o estaban más allá de toda esperanza? Con el corazón dividido, María aceptó la propuesta. Pero en el fondo, sabía que algo no encajaba. Y mientras se adentraba cada vez más en el misterio, descubriría que la verdad era mucho más compleja y oscura de lo que jamás había imaginado. María se adentró cada vez más en el mundo secreto de los Guardianes, descubriendo una red de túneles subterráneos que conectaban antiguos templos y ciudades perdidas. Junto a un grupo de guardianes leales, entrenaba arduamente para dominar antiguas artes marciales y rituales ancestrales. Creía haber encontrado su lugar, una familia en la que podía confiar. Sin embargo, una noche, mientras exploraba una cámara secreta, María encontró un diario. Era el diario del fundador de los Guardianes, escrito en una lengua antigua que solo ella podía descifrar gracias a sus estudios. Con horror, descubrió que los Guardianes no eran los protectores que pretendían ser. Eran, en realidad, los guardianes de un antiguo mal que habían sido liberados accidentalmente durante un ritual fallido siglos atrás. El portal que buscaban abrir no era para salvar al mundo, sino para liberar a esta entidad oscura y someter a la humanidad a su voluntad. Desesperada, María se dio cuenta de que había sido manipulada todo el tiempo. El líder de los Guardianes, al que tanto había admirado, era el verdadero villano. Se enfrentó a él, revelando sus descubrimientos y llamando a sus seguidores a la razón. Pero fue demasiado tarde. El líder había reunido a sus fuerzas y estaba a punto de llevar a cabo el ritual. En una batalla épica, María y sus aliados lucharon contra los Guardianes corruptos. A pesar de su valentía, fueron superados en número y fuerza. Cuando todo parecía perdido, María recordó las palabras de su abuela: la luz siempre vence a las tinieblas. Con un último esfuerzo, canalizó toda su energía y pronunció una antigua invocación que había encontrado en el diario. El suelo tembló, las paredes se agrietaron y una luz cegadora inundó la cámara. Cuando la luz se disipó, María se encontró en un lugar extraño y hermoso. Era un jardín lleno de flores luminosas y árboles que tocaban el cielo. Allí, se encontró con una entidad de luz pura, que le explicó que ella era la elegida para restaurar el equilibrio y sellar el portal para siempre. Sin embargo, había una condición: María debía sacrificar algo muy valioso para ella. De vuelta en el mundo real, María comprendió que el sacrificio no era físico, sino emocional. Debía dejar atrás a todos aquellos a quienes amaba y comenzar una nueva vida como guardiana de la luz. Con el corazón pesado, María regresó a su mundo. Se despidió de sus amigos y familia, sabiendo que nunca más volvería a verlos. Y así, con una última mirada hacia atrás, se adentrará en la luz, lista para cumplir su destino. Sumérgete en nuestras narraciones cautivadoras que exploran lo inexplicable y lo aterrador. Desde leyendas urbanas hasta cuentos clásicos de terror, cada episodio te invitará a enfrentar tus miedos y descubrir lo que acecha en la noche.
No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias escalofriantes. Prepárate para vivir momentos de adrenalina y misterio cada